Hello. Cuando escuché el timbre sonar esa tarde, no esperaba nada ni a nadie. Estaba sola. Como siempre. Me tomó unos segundos incorporarme del sillón, ese sillón viejo donde últimamente pasaba más horas que en mi propia cama, y caminar. Hasta la puerta. Al abrir, lo vi. Parado frente a mí. El amigo de mi hijo. Sostenía una caja de herramientas en una mano, y en la otra, una bolsa con pan fresco. Me sonrió como si aquello fuera lo más normal del mundo. Pero para mí, no lo era. Nadie venía a verme desde que mi esposo murió. Nadie, excepto los recuerdos. Y ahora él estaba ahí. Vivo, joven, y con esa mirada que no era de lástima, sino de algo que entonces no supe nombrar. Me dijo que venía a ayudar con el techo que goteaba, que mi hijo se lo había pedido. Entró. El aire cambió. Lo supe en cuanto cerré la puerta y me quedé sola con él. Supe que algo iba a pasar. Aunque aún no sabía qué. Pero déjame contarte todo desde el principio, antes de revelarte el secreto que escondí con tanto cuidado durante semanas. Y mientras te cuento, dime en los comentarios de qué ciudad estás viendo este vídeo, y contéstame algo, alguna vez ocultaste una verdad durante tanto tiempo que ya ni sabías si era tuya o de alguien más. Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan pesado. Desde que mi esposo murió, la casa parecía haberse tragado el sonido. Ni los pasos, ni las voces, ni siquiera los relojes hacían ruido. Era como si el tiempo también hubiera muerto con él, durante los primeros días después del funeral. Me esforzaba en seguir una rutina, levantarme temprano, hacer el café, revisar el jardín, preparar el almuerzo, poner la radio aunque no la escuchara. Pero con el paso de las semanas, los rituales se desmoronaron. Dejé de preparar comidas completas, de vestirme con esmero, de ponerme perfume. ¿Para qué? No había nadie que me mirara, mi hijo se fue pronto. Volvió a la universidad, con la promesa de llamarme cada noche. La primera semana lo hizo. La segunda, solo algunos días. Ahora, a veces pasaban 3 o 4 sin saber de él. No lo culpo. Es joven. Tiene derecho a vivir su vida. Pero su ausencia, sumada a la de su padre, se volvía una doble pérdida. El techo comenzó a gotear la tercera semana de lluvia. Al principio. Lo ignoré, colocando un balde cada vez que escuchaba caer la primera gota. Pero el sonido constante me terminó por quebrar. No era solo el agua. Era la insistencia, como si la casa me gritara que no podía seguir así. Llamé a mi hijo, no para pedir ayuda, sino para simplemente desahogarme. Pero en medio de la conversación, se ofreció a enviar a su amigo. Aquel que venía de vez en cuando a cenar con nosotros. El que ayudaba a mover cajas cuando pintábamos la sala. Yo no quise. Me sentía vulnerable, expuesta, poco preparada para recibir a alguien en ese estado de abandono personal. Pero él insistió. Dijo que ya le había escrito. ¿Qué pasaría al día siguiente por la tarde? Cuando abrí la puerta y lo vi, algo en mí se encogió. No de miedo, ni de sorpresa, sino de un nervioso calor que me recorrió el pecho. Había cambiado. Ya no era un muchacho con cara de niño. Había algo distinto. En su postura, en su voz. Algo que, aunque no quería admitir, me sacudió, entró como si aún fuera parte de la familia. Caminó con familiaridad por el pasillo, saludó al retrato de mi esposo, buenas tardes, viejo, y dejó las herramientas en la cocina. Tray a pan. Pan fresco. Me preguntó si tenía café, como solía hacerlo antes. Yo asentí sin pensar, mientras preparaba todo, lo observaba de reojo. Su espalda, sus brazos al levantar la caja, sus gestos concentrados. Me sentí ridícula por notar esas cosas. Por prestar atención. Pero era inevitable, tomamos café en silencio. Me preguntó cómo estaba. Le respondí que bien, por costumbre. Él no dijo nada, solo asintió. Pero su mirada decía otra cosa. No me miraba como a la madre de su amigo. Tampoco como a una mujer mayor. Me miraba como a alguien presente, alguien que aún existe. Me contó que estaba sin trabajo, que había terminado con su novia, que andaba buscando algo más estable. Que le gustaba ayudar, sentirse útil. Dijo que cuando mi hijo le mencionó lo del techo, no lo dudó. Quería salir de casa. Y también, venir aquí, añadió, no supe cómo reaccionar. Me limité a sonreír y ofrecerle más café. El resto del día trabajó en el techo. Yo lo observaba desde el jardín. Cada vez que se movía con seguridad, con fuerza, me sentía más y más incómoda con mis propios pensamientos. ¿Desde cuándo no veía a alguien así? Desde cuando no sentía nada al mirar a un hombre. Cuando bajó del techo,
tenía la camiseta empapada de sudor. Le ofrecí una toalla, casi por reflejo. La aceptó con una sonrisa, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Pero para mí, no lo era. Me pidió quedarse esa noche, para continuar al día siguiente temprano. Dijo que dormía en el sillón, que no molestaría. No supe qué decir. El corazón me latía con fuerza. Asentí. Prepare. Una sopa ligera. Cenamos en silencio. Esa noche, mientras él dormía en el salón y yo en mi cama, no pude cerrar los ojos. Escuchaba sus movimientos al cambiar de posición, su respiración leve. Recordé cómo era dormir junto a alguien. Cómo era escuchar otra presencia en la casa. Me dolía el pecho. No de pena, sino de anhelo. Al día siguiente, desperté antes que él. Prepare café. Cuando entró en la cocina, con el cabello alborotado y los ojos entrecerrados, me sentí tonta por mirar tanto. Pero seguí mirando. Gracias por dejarme quedar, me dijo mientras se servía una taza. Gracias por arreglar el techo, respondí. Sus ojos se encontraron con los míos. No desveló la mirada. No porque fuera valiente, sino porque no quería dejar de verlo. Después de desayunar, comenzó a trabajar de nuevo. Yo me dediqué a ordenar la sala, quitar polvo, limpiar como hacía tiempo no hacía. Me sentía más viva, más presente, más mujer. No hablamos mucho ese día, pero cada gesto, cada cruce de miradas, decía más que 1000 palabras. No pasó nada. Pero todo empezó a pasar, y esa noche, cuando me miré en el espejo antes de acostarme, noté algo que no había visto en mucho tiempo. Brillo en mis ojos. Sabía que estaba caminando por un borde peligroso. Pero no tenía fuerzas para retroceder, porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo se movía dentro de mí. Y aunque aún no sabía qué era, tampoco quería detenerlo. Desperté con una mezcla de ansiedad y algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo: ilusión. El día anterior había sido extraño, como si el tiempo se hubiera suspendido por unas horas. Me sentía distinta, más despierta, más consciente de mi cuerpo, de mi casa, de cada sonido. El techo ya no goteaba, pero en mi interior algo nuevo comenzaba a filtrarse, y no estaba segura de cómo detenerlo. Él seguía dormido en el sillón del salón. Lo escuchaba respirar desde la cocina mientras preparaba el desayuno. El olor del café llenaba el aire, y por un momento, me pareció que todo volvía a tener sentido. Puse 2 tazas sobre la mesa, sin pensar demasiado. No era una invitación explícita. Solo una costumbre, o una excusa. Cuando apareció, llevaba una camiseta limpia, el cabello húmedo y una expresión serena. Me agradeció el desayuno con una sonrisa breve, de esas que no se esfuerzan, porque salen solas. Desayunamos en silencio. Pero ese silencio no era incómodo. Era denso. Como si entre cada sorbo de café flotaran todas las palabras que aún no nos atrevíamos a decir. Pasó la mañana reparando unas bisagras del armario, luego arregló el grifo de la cocina que llevaba meses goteando. Lo seguía con la mirada, intentando no parecer demasiado atenta. Pero la verdad es que no podía dejar de observar cómo se movía, cómo fruncía el ceño al concentrarse, cómo hablaba solo en voz baja mientras medía, ajustaba, probaba. Había algo profundamente humano en su presencia. Algo que contrastaba con el vacío que llevaba tanto tiempo viviendo. Al mediodía me ofreció acompañarlo a comprar algunos materiales que aún faltaban. Dudé. Hacía tiempo que no salía de casa más allá de las compras rápidas. Pero acepté. Necesitaba respirar otro aire, y estar con él parecía volverse, poco a poco, una necesidad suave pero firme. Fuimos al centro en su coche. La ciudad parecía distinta. Más ruidosa, más viva. Caminamos por el almacén de herramientas mientras él elegía clavos, tornillos y unas piezas que no supe nombrar. Yo solo lo seguía, a veces haciendo preguntas tontas para mantener la conversación. Pero él no se burlaba. Contestaba con calma, con una paciencia que me desarmaba. Después de pagar, propuso pasar por una panadería cercana. Entramos y compró pan recién hecho, unos dulces y café para llevar. Nos sentamos en un banco del parque cercano. El sol estaba tibio, y por un momento, me sentí como si tuviera 20 años menos. Él me ofreció un pastelito, como si fuera un juego, y yo lo acepté, sonriendo con una timidez que no reconocía en mí. No hablamos mucho. Pero lo poco que dijimos fue suficiente. Me contó que su familia estaba lejos, que a veces sentía que nadie lo necesitaba realmente. Dijo que en mi casa se sentía en paz, que no sabía por qué. Yo no supe qué responder. Porque en su voz no había romanticismo ni dramatismo.
Solo una verdad sencilla que me atravesó. En el camino de regreso, el coche estaba en silencio. Pero no era un silencio muerto. Era uno que late, que vibra. Sentía su presencia sin necesidad de mirarlo. El brazo cerca del mío, la respiración. Acompasada. Me costaba entender cómo una cercanía tan mínima podía provocar una revolución dentro de mí. Al llegar, ya comenzaba a oscurecer. Le preparé algo de cenar. Él me ayudó a poner la mesa. Comimos sin prisas. Después, él recogió los platos y lavó todo sin que yo se lo pidiera. Me sorprendió encontrar en esos gestos tanta intimidad. Una intimidad que no nacía del deseo, sino de la compañía, del cuidado mutuo. Terminamos la noche sentados en el sofá, viendo una vieja película que pasaban por televisión. Él al otro lado del sillón, yo con una manta sobre las piernas. De vez en cuando hacíamos comentarios cortos sobre la trama. Reíamos. Como si hubiéramos olvidado, por un momento, nuestras edades, nuestras historias, nuestras pérdidas. En una de esas pausas de silencio entre escena y escena, nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez, no las apartamos. No fue incómodo. Fue inevitable. Él se inclinó un poco, sin romper el momento, sin violencia, sin ansiedad. Y entonces, simplemente. Nos besamos, así, sin más. No fue un beso arrebatado, ni un impulso sin sentido. Fue un gesto tierno, cargado de una emoción contenida, de una necesidad callada. Un beso que no buscaba promesas, ni explicaciones, ni perdones. Solo conexión. Nos separamos con lentitud. Ninguno dijo nada. Él volvió a sentarse, se pasó la mano por el cabello y luego bajó la mirada. Yo respiré hondo, sin saber exactamente qué hacer con todo lo que sentía. Pasamos algunos minutos más viendo la película, fingiendo que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. Cuando subí a mi habitación, cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en ella, cerré los ojos y dejé que la noche me envolviera. Había un nudo en mi estómago. No de arrepentimiento, sino de vértigo. Como si estuviera al borde de algo inmenso y no supiera si dar el paso o retroceder. Me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer traicionera. Era el de alguien que había estado dormida mucho tiempo. Y que, de repente, recordaba que aún estaba viva. No podía predecir lo que vendría. Ni siquiera sabía si lo que sentía era real, o solo un espejismo nacido del duelo, de la soledad, del deseo de sentir algo otra vez. Pero no quería negarlo. No esa noche, simplemente me dejé sentir. Dejé que el silencio hablara. Y en ese silencio, descubrí una verdad inesperada. El dolor no era lo único que aún podía conmoverme. A la mañana siguiente, el aire dentro de la casa tenía un peso distinto. No era exactamente incómodo, pero sí denso. Un silencio lleno de preguntas no formuladas, de gestos que aún no sabíamos cómo nombrar. Me levanté temprano, como de costumbre, y preparé el desayuno. Sentía los dedos fríos y la garganta seca. Dormí poco, pero no por insomnio, sino por exceso de pensamientos. Todo en mi cabeza se repetía como un eco, la mirada, el gesto, ese beso. Uno solo, pero suficiente para que todo en mí cambiara de lugar. Él entró a la cocina minutos después. Vestía la misma camiseta de la noche anterior, con el cabello un poco revuelto y una expresión que no supe leer del todo. Tal vez nerviosismo. Tal vez solo cansancio. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Ni una palabra. Me ofrecí a servirle café y aceptó con una sonrisa corta. Esa sonrisa, pensé, la conocía de antes, pero ahora tenía un matiz que no era él mismo. No era la del amigo de mi hijo. Era otra. Más serena. Más íntima. Desayunamos casi en silencio, y mientras comíamos, noté cómo intentábamos ambos actuar con una normalidad que ya no existía. Hablamos de cosas triviales, el clima, las piezas del techo que aún faltaban reparar, un programa de televisión que él solía ver. Yo respondía, asentía, sonreía en momentos oportunos. Pero dentro de mí, había un zumbido persistente que no me dejaba escucharme con claridad. Quería entender qué pasaba, pero a la vez me aterraba encontrar respuestas. Después del desayuno, él volvió a sus tareas. Yo intenté ocuparme limpiando algunas estanterías y reordenando libros, pero nada lograba concentrarme del todo. Me movía por la casa con torpeza, tropezando con mis propias emociones. El recuerdo del beso me perseguía como una sombra. No por lo que implicaba ante los ojos del mundo, sino por lo que despertaba en mí. No era culpa lo que sentía. Era otra cosa.
Una mezcla de vértigo y deseo de recuperar una parte de mí que creía extinguida. Pasado el mediodía, lo observé desde la ventana mientras martillaba unas tablas en el cobertizo. Tenía los brazos descubiertos y la frente sudada. Vi cómo se detenía a beber agua, cómo se pasaba la mano por el cuello. Y no pude evitar que algo en mi pecho se encogiera. Me descubrí mirándolo no con la vergüenza de una mujer mayor que se deja llevar por un impulso, sino con la mirada de alguien que empieza a recordar cómo se siente vivir. Cuando terminó, entró para lavarse las manos. Yo estaba en la cocina, cortando unas verduras sin demasiada motivación. Lo vi llegar, en silencio, ir al lavabo, abrir el grifo, frotarse las palmas. Me miró de reojo, y yo aparté la vista, como si de pronto me hubieran atrapado en algo indebido. Pero no hubo reproches. Solo ese silencio tenso que dice más que cualquier palabra. Mientras preparaba la comida, me preguntó si me apetecía acompañarlo a comprar unas piezas que se le habían olvidado. Acepté. La idea de salir de nuevo con él, de alejarme del encierro de las paredes, me alivió. Esta vez, fuimos a pie. El aire era fresco y el cielo se había despejado después de días grises. Caminamos sin prisa, a veces hablando de recuerdos del pasado, a veces sin decir nada. Me sentía cómoda, sin necesidad de rellenar los vacíos. Era como si los dos estuviéramos de acuerdo en que no todo necesita explicación. Entramos en una ferretería pequeña, de esas antiguas que huelen a madera y metal. Mientras él hablaba con el encargado, yo paseaba por los pasillos, tocando objetos que no comprendía del todo, pero que me fascinaban por su forma y textura. En un rincón encontré una caja de tornillos oxidados y la observé por varios segundos. No sabía por qué, pero esa imagen me pareció simbólica. Algo que fue útil, pero el tiempo lo había desgastado. Algo que aún podría servir, si se limpiaba, si se cuidaba. De regreso, él me ofreció un helado. Dudé. Hacía años que no comía uno. Pero acepté. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. La escena era absurda y hermosa al mismo tiempo. Dos personas, una mujer madura y un joven, comiendo helado como si fueran adolescentes. Me reí. Él también. No hablamos mucho más. No hacía falta. Esa noche, después de cenar, volvió a quedarse en el sillón. Lo vi acomodarse desde el pasillo. Me sentí tentada a decir algo, a preguntarle si quería hablar, si quería acompañarme. Pero no lo hice. Tal vez por miedo. Tal vez por respeto. Tal vez porque una parte de mí necesitaba sentir que el deseo no me volvía egoísta. Subí a mi habitación y me senté frente al espejo. Me observe largo rato. Toqué mi rostro, notando las arrugas que habían llegado sin que me diera cuenta. Mi mirar los ojos. Ya no estaban apagados. Había una luz tenue, sí, pero viva. Una llama que ardía por dentro. No por él, sino por lo que él había despertado. Esa noche dormí con los sentidos despiertos. Escuchaba cada crujido de la casa, cada roce de su cuerpo en el sofá. Imaginaba, no con imágenes explícitas, sino con emociones. Imaginaba cómo sería despertar acompañada. Sentir una mano en mi espalda. Oír una respiración cercana. No lo deseaba con urgencia. Lo deseaba. Con ternura. Como quien busca una caricia más que una conquista. Al amanecer, bajé con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Él ya estaba despierto. Vestido. Preparando café. Me saludó como siempre. Me ofreció una taza. Yo la acepté. Y en ese gesto, en esa mañana que parecía igual a las anteriores, supe que algo había cambiado para siempre. No necesitábamos decirlo, porque lo sentíamos en la piel, en la manera en que nos mirábamos al cruzarnos, en las pausas entre frases, en los espacios que compartíamos sin incomodidad. El beso seguía allí, suspendido en el aire, marcando un antes y un después, y aunque no sabíamos aún qué camino seguiríamos, lo cierto era que ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. La casa comenzaba a sentirse menos pesada. No porque las cosas hubieran vuelto a la normalidad, sino porque algo en mí se estaba desplazando hacia un lugar distinto. Esa mañana me levanté antes que él. Necesitaba tiempo a solas, para pensar, para ordenar mis ideas, para respirar sin testigos. Me preparé un café y salí al patio trasero con una manta sobre los hombros. El aire aún conservaba la humedad de la noche, pero se sentía limpio. Me senté en la vieja silla de madera y observé el cielo que clareaba. Tenía la sensación de estar al borde de algo, como si el siguiente paso pudiera empujarme en una dirección sin retorno. Y lo más inquietante era que no sabía si temía caer, o si, en realidad, deseaba hacerlo.
Cuando él apareció en la puerta, ya vestido y con las herramientas en la mano, me saludó con un gesto amable. Me dijo que había dormido bien y que terminaría los últimos arreglos del cobertizo. Su tono era el de siempre, pero sus ojos no. Había algo en su mirada, una pausa imperceptible antes de cada palabra, una atención diferente. Como si también estuviera observando con cuidado. El terreno que pisábamos, volví a entrar para preparar el desayuno. Cocinar me ayudaba a sentirme en control. Mientras cortaba fruta y batía los huevos, repasaba mentalmente todo lo que habíamos vivido en tan poco tiempo. Era increíble pensar que apenas llevábamos unos días compartiendo la misma casa. Y, sin embargo, la intensidad de lo que flotaba entre nosotros le daba a todo una dimensión distinta. Desayunamos en silencio, aunque esta vez más cómodo. No había palabras innecesarias, pero tampoco una tensión incómoda. Era como si ambos hubiéramos aceptado que no necesitábamos fingir normalidad. Él me preguntó si necesitaba ayuda con algo dentro de la casa. Le dije que había un par de estantes que podría fijar a la pared del pasillo. Asintió y fue por sus cosas. Pasó parte de la mañana martillando y midiendo. Yo lo seguía de cerca, sin entrometerme, pero sin poder evitar observar cada uno de sus movimientos. Había una armonía en su forma de trabajar que me resultaba hipnótica. Su concentración, su manera de ordenar las herramientas, incluso el ritmo con que respiraba, todo me hablaba de alguien que sabía estar en el mundo con firmeza y respeto. En un momento, me pidió que sostuviera una tabla mientras la fijaba. Me acerqué, y nuestras manos se tocaron brevemente al intercambiar el objeto. Fue apenas un segundo, pero la corriente fue clara. No fue un roce accidental. Fue un contacto lleno de significado. Me miró, y por primera vez, no aparté la vista. No por desafío, sino porque no quería seguir escapando de lo que sentía. Después del almuerzo, me pidió que lo acompañara a un sitio fuera de la ciudad. Dijo que conocía un lugar con una vista hermosa y que podríamos ir a despejarnos. Dudé unos segundos, pero finalmente accedí. Me pidió que llevara algo de abrigo porque el clima era impredecible en las colinas. Preparé una mochila pequeña, con una manta y algo de fruta, y salimos. El trayecto en coche fue tranquilo. Él conducía con seguridad, pero sin prisa. La carretera serpenteaba entre árboles y campos vacíos. Había algo de libertad en ese paisaje que me hizo sentir ligera, como si al alejarme de la casa, también me alejara por un momento de mis propios límites. Al llegar, el lugar era tal como lo había descrito, una colina alta con una vista panorámica de todo el valle. El cielo estaba parcialmente nublado, pero la luz se filtraba entre las nubes como una caricia tibia. Extendimos la manta sobre el césped y nos sentamos. Hablamos poco al principio. Solo respirábamos. Me preguntó si echaba de menos a mi esposo. La pregunta no fue invasiva. Sono sincera, curiosa, humana. Le dije que sí, pero no como al principio. Que el dolor se había transformado en otra cosa. Que lo que más extrañaba era tener a alguien con quien compartir lo cotidiano. Que no se trataba del amor romántico, sino de la compañía real. Del silencio compartido. Él escuchó con atención, sin interrumpirme. Luego me dijo que a veces se sentía como si viviera a medias, como si caminara por el mundo con una parte de sí mismo apagada. Me habló de su infancia, de su madre ausente, de las veces que sintió que tenía que hacerse fuerte demasiado pronto. Y de cómo estar en mi casa, conmigo, le hacía sentir que volvía a pertenecer a algún lugar. No supe qué responder. Solo lo miré. Había una ternura en sus palabras que me desarmó. Me incliné un poco y apoyé mi cabeza en su hombro. Él no se movió. Solo colocó su mano sobre la mía, y así nos quedamos, en silencio, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el valle. Regresamos al atardecer. El viaje de vuelta fue aún más silencioso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de significado. Como si lo que habíamos compartido en esa colina no necesitara más explicación. Esa noche, mientras preparaba una cena ligera, noté cómo me movía diferente. Con más calma, con más intención. Como si algo en mí se hubiera acomodado. Él entró en la cocina para ayudarme y por primera vez, compartimos el espacio sin nervios, sin dudas. Era una coreografía simple, pero llena de complicidad. Después de cenar, me pidió que lo acompañara al jardín para ver las estrellas. Llevamos 2 sillas y unas mantas. Nos sentamos uno al lado del otro, sin tocarse, pero muy cerca. El cielo estaba despejado y la noche era cálida. Señaló algunas constelaciones. Yo fingía reconocerlas.
Pero lo único que miraba era su perfil recortado contra el cielo. En un momento, giró el rostro hacia mí. Lo miré también. Y entonces sucedió. De nuevo, sin palabras, sin promesas, sin expectativas, nos besamos, y en ese beso, supe que ya no había vuelta atrás. El amanecer siguiente me sorprendió con una calma extraña. No era exactamente paz. Era más bien una pausa, como el momento en que el viento se detiene antes de una tormenta. Desperté antes que él. Escuchaba su respiración en la sala, lenta y serena. Mi cuerpo aún guardaba el calor de la noche anterior. Aunque no de su presencia física, sino de lo que se había encendido entre nosotros. Algo que ya no se podía ignorar, algo que nos arrastraba. Me quedé unos minutos en la cama, mirando el techo. Sentía una tensión dulce en el pecho, esa que solo aparece cuando algo ha cambiado y aún no se sabe cómo reaccionar. No me arrepentía. No había culpa. Pero sí una oleada de pensamientos, de imágenes, de emociones mezcladas que no terminaba. De ordenar, bajé a la cocina con pasos lentos, preparando café en silencio. Mientras el agua hervía, pensé en mi hijo. No lo veía desde hacía semanas. Tampoco sabía cuándo regresaría. Una parte de mí sentía alivio por su ausencia. Otra, en cambio, comenzaba a temer el momento de su regreso. Porque no importaba cuánto tratara de mantener las cosas bajo control, nada volvería a ser igual. Él apareció poco después, despeinado, con la mirada aún adormilada y un gesto tranquilo. Me saludó con naturalidad, como si el beso de anoche fuera parte de la rutina. Me ofreció una sonrisa suave que esquivé por unos segundos antes de corresponder. Desayunamos sin prisas, en medio de frases sueltas sobre el día, el clima, una película que daban por la noche. Pero la normalidad era solo apariencia. Lo sentía en la manera en que me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. Lo sentía en mi piel, en cada músculo tenso que trataba de parecer relajado. Después del desayuno, se dedicó a limpiar la cochera. Yo me encerré en el estudio, fingiendo organizar papeles. No podía concentrarme. Tenía la mente ocupada en cada detalle de lo vivido, pero también en el vértigo de lo que podía venir. Sabía que estábamos cruzando una línea, y que al otro lado no habría respuestas fáciles. Al mediodía, la tensión me venció. Salí al jardín buscando aire fresco. Lo encontré regando las plantas. Me preguntó si quería acompañarlo al centro a hacer unas compras. Dudé, pero acepté. Necesitaba moverme, salir, distraerme. En el coche, el silencio volvió. Esta vez, distinto. No incómodo, sino denso. No hablamos en todo el camino, pero su mano descansaba cerca de la mía en la palanca de cambios. No me tocó. No me miró. Pero su cercanía era suficiente para mantener mi cuerpo alerta. Al llegar al supermercado, todo parecía funcionar como un espejismo de lo cotidiano. Personas empujando carritos, madres con niños, ancianos conversando en los pasillos. Caminamos juntos entre los estantes, recogiendo lo necesario. Él hacía comentarios ocasionales. Yo asentía, reía, respondía, pero todo desde un lugar lejano. Sentía que nos estábamos escondiendo a plena luz del día. Que fingíamos una normalidad que ya no existía. Al volver a casa, preparamos el almuerzo juntos. Not special. Arroz, verduras, pan fresco. Comimos en la terraza, bajo el toldo, mientras una brisa ligera traía el olor de los limoneros. Por momentos, creí que podía acostumbrarme a esa vida. Compartida, tranquila, serena. Pero cada vez que me perdía en la fantasía, una punzada. Me recordaba que todo era frágil, efímero, imposible de sostener sin consecuencias. Por la tarde, me llamó mi hijo. Lo vi en la pantalla del móvil y el corazón se me apretó. No atendí. Lo dejé sonar. Después, le envié un mensaje breve, diciendo que todo estaba bien y que hablábamos luego. No era capaz de sostener una conversación sin sentir que la culpa me atravesaba. No por lo que había hecho, sino por lo que podía perder si lo supiera. Él notó mi incomodidad. No dijo nada. Pero su mirada me siguió cuando salí al patio a respirar hondo. Estuve sentada allí casi una hora, viendo cómo las sombras del atardecer se estiraban sobre el césped. No lloré, pero sentí un nudo creciente en el estómago. Era la anticipación de algo inevitable. El presentimiento de que lo que estábamos construyendo, aunque hermoso, tenía fecha de vencimiento. Al caer la noche, encendimos algunas velas en el salón. No por romanticismo, sino porque la luz tenue ayudaba a disimular lo que no sabíamos decir. Vimos televisión por un rato. A veces nos mirábamos de reojo.
A veces sonreíamos sin razón. La cercanía era tan tangible que dolía. Cerca de la medianoche, me levanté para ir a la cocina. Al regresar, él ya no estaba en el sofá. Subí las escaleras despacio, sin saber por qué. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Detuve. Dudé. Respiré, entré, esa noche la pasamos juntos, no necesito contar lo que sucedió. No con detalles. No con palabras. Solo diré esto, no fue un impulso, ni un error. Fue una necesidad. Una decisión callada entre dos cuerpos que se buscaban desde hace días, desde hace vidas. Fue una noche de silencios largos, de respiraciones acompasadas, de miradas profundas, y al despertar, lo supe, lo que habíamos hecho no era un juego. Era un antes y un después. Una grieta irreversible en todo lo que yo creía estable, pero aún no sabía cuánto podía costarme. Ni cómo iba a explicármelo a mí misma cuando la mañana llegara con toda su luz. Desperté envuelta en una calma extraña, de esas que no sabes si agradecer o temer. Aún no amanecía del todo, pero la claridad tenue que se filtraba por la ventana me hizo abrir los ojos lentamente. Sentí su respiración a mi lado, pausada, profunda. No me moví. Me quedé allí, mirando el techo, con la mente en blanco y el cuerpo tibio. Era una sensación nueva, no había arrepentimiento. No había remordimiento. Pero sí una conciencia absoluta de que algo esencial había cambiado. Me levanté sin hacer ruido, cuidando cada paso. No porque quisiera esconderme, sino porque el silencio me parecía una forma de respeto. En la cocina, preparé café con manos firmes. No temblaba. No dudaba. No huía. Simplemente necesitaba unos minutos a solas. Sentarme, respirar, pensar. Las primeras imágenes de la noche anterior cruzaron por mi mente como destellos. No como escenas prohibidas, sino como momentos íntimos que no necesitaban explicación. No fue pasión impulsiva. Fue algo más lento, más denso. Una forma de acercarse que parecía una conversación entre dos cuerpos cansados de estar solos. Y lo supe entonces, no se trataba de juventud ni de deseo. Se trataba de volver a sentirse viva. Él bajó poco después, con una expresión serena. No hubo palabras innecesarias. Se sirvió una taza de café, se sentó frente a mí, y por unos minutos solo compartimos el espacio. Como si todo lo que necesitáramos decir ya estuviera dicho con la piel, con la mirada, con la decisión de no huir. Después del desayuno, comenzó a guardar sus cosas. No con prisa, pero sí con una claridad que me descolocó. Dijo que debía irse unos días, que tenía asuntos pendientes en casa. No pregunté cuáles. No pues que me explicara. Solo asentí. La idea de quedarme sola me provocó una punzada, pero entendí que no se trataba de abandono. Era otra cosa. Tal vez una necesidad de tomar distancia antes de que el vértigo nos envolviera por completo. Cuando salió por la puerta, se giró para mirarme una vez más. No hubo beso. No hubo promesas. Solo una mirada larga, honda, que me dijo más que cualquier palabra. Cerré la puerta despacio, sin llave. Me quedé de pie, apoyada en la madera, sintiendo como el silencio volvía a ocupar cada rincón. Pero esta vez no era el mismo. No dolía igual. No pasaba igual. Porque yo ya no era la misma. Pasé el resto del día en tareas sin importancia, doblé ropa, regué plantas, limpié estanterías. Necesitaba movimiento. Mi mente era un torbellino. Y mi cuerpo quería seguirle el ritmo. De vez en cuando me detenía, lo recordaba, y sentía un calor inesperado en el pecho. No de nostalgia, sino de presencia. Como si él aún estuviera allí, en los objetos que tocó, en los pasos que dio, en la taza que dejó sobre la mesa. Por la tarde, decidí salir a caminar. Tomé un abrigo liviano y recorrí el vecindario con lentitud. Las casas seguían siendo las mismas, pero yo ya no las veía igual. Saludé a una vecina, que me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, que todo estaba tranquilo. Y era cierto, pero no en el sentido convencional. Estaba tranquila porque algo dentro de mí se había desbloqueado. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. Al regresar, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de mi hijo: voy este fin de semana. Llego el viernes por la tarde. El corazón me dio un salto. Era martes. Eso significaba que en 3 días él estaría aquí. De pronto, toda la estructura interna que había comenzado a construir se tambaleó. No por miedo a que descubriera algo, sino porque su regreso me obligaría a mirar de frente lo que aún no quería resolver. Cené algo ligero. No tenía apetito real, solo la necesidad de seguir una rutina.
Me acosté temprano, aunque no dormí. Di vueltas en la cama durante horas, repasando cada detalle, cada palabra, cada gesto. Me preguntaba qué pensaba él ahora, si también estaba despierto, sí. También sentía que habíamos cruzado un umbral sin retorno. Al día siguiente, la casa volvió a parecer demasiado grande. Pasé la mañana preparando la habitación de mi hijo, cambiando sábanas, limpiando el escritorio, ordenando el armario. Cada cosa que tocaba me recordaba cuánto había cambiado mi mundo interior desde que él se fue. Y ahora que volvía, yo no sabía si podría fingir que todo seguía igual. Por la tarde, salí a comprar algunas provisiones. En el mercado, cada rostro me parecía ajeno. Como si yo perteneciera a otro ritmo, a otro lugar. Escuchaba las conversaciones, las risas, los saludos, pero todo me pasaba de largo. Como si estuviera cubierta por una capa invisible que me separaba del resto. Esa noche recibí otro mensaje. No de mi hijo. De él. Corto. Preciso. Estoy bien. Pensando en ti. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Las palabras me parecían torpes. Lo leí varias veces antes de apagar el teléfono y dejarlo en la mesa de noche. El jueves transcurrió en una mezcla de nerviosismo y espera. No sabía si él regresaría antes del viernes. No sabía si debía pedirle que no lo hiciera. Y, sobre todo, no sabía cómo comportarme cuando mi hijo estuviera aquí. ¿Podría mirarlo a los ojos sin que mi rostro lo delatara? ¿Podría fingir que todo estaba en calma mientras mi interior era aún más revuelto? Esa noche dormí poco. Soñé con escenas inconexas, la casa llena de gente, mi hijo descubriendo todo, él marchándose sin mirar atrás. Me desperté con él, corazón acelerado, bañada en sudor. Y entonces comprendí que el tiempo se estaba agotando. El viernes amaneció gris. Preparé el desayuno sin hambre, revisé cada rincón de la casa por tercera vez, volví a leer el mensaje sin responder. A las 4 de la tarde, mi hijo llamó, estoy saliendo, llego en una hora. Sentí una presión en el pecho que casi me dejó sin aire, miré alrededor. Todo estaba en orden. Todo, excepto yo y así, con el sonido del reloj marcando cada segundo, supe que lo inevitable estaba por llegar. Y que, por mucho que intentara prepararme, nada me salvaría de enfrentar la verdad cuando tocara a la puerta. El reloj marcaba las 5:15 cuando escuché el motor del coche detenerse frente a la casa. Mi hijo había llegado. Me encontraba en la cocina, con las manos húmedas aún por lavar los platos del almuerzo, y el corazón palpitando con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. Me sequé con un paño y fui hacia la puerta. Lo vi bajar del coche con una sonrisa relajada, una mochila colgada al hombro y el mismo gesto despreocupado de siempre. Me acerqué, lo abracé con fuerza, quizás más de la necesaria, y él me devolvió el gesto con cariño. Entramos juntos. Me preguntó cómo estaba, cómo seguía la casa, cómo me sentía. Respondí a todo con frases breves pero amables. No quería parecer distante, pero tampoco estaba preparada para desarmarme frente a él. Nos sentamos un rato en la sala, conversando sobre la universidad, sus amigos, sus planes para el verano. Yo asentía, escuchaba, preguntaba por cortesía, pero una parte de mí no estaba ahí. Una parte de mí seguía atrapada en todo lo que había pasado, en todo lo que aún no se había dicho. Noté que recorría la casa con la mirada. Quizás buscaba algo que no encontraba. Quizás percibía el cambio en el ambiente. Le pregunté si quería quedarse en su antigua habitación o dormir en la de invitados, ya que había estado usando la suya como espacio de costura. Dijo que no importaba, que donde fuera estaba bien. Se instaló en su cuarto sin más preguntas, y yo me quedé sola en la cocina, fingiendo limpiar una encimera que ya estaba limpia. La tarde avanzó lenta. Preparé la cena con esmero, como si en los detalles pudiera recuperar el equilibrio. Pius. La mesa con cuidado, coloqué servilletas limpias, encendí una vela pequeña. Él bajó justo cuando el reloj marcaba las 8. Nos sentamos frente a frente, como tantas veces antes. Hablamos de películas, de un nuevo trabajo que estaba considerando, de un viaje que quería hacer con sus amigos. Yo lo escuchaba, pero mi mente se dispersaba. Me esforzaba por estar presente, por no pensar en lo que temía, por no dejar que mi rostro lo delatara. En medio de la cena, escuchamos el timbre. Un golpe seco, inesperado. Nos miramos. Yo no esperaba a nadie. Me levanté con el corazón encogido. Al abrir la puerta, allí estaba él. El amigo de mi hijo. El que no había dicho que vendría. El que no había dado señales de querer regresar tan pronto.
Sostenía una bolsa de papel con lo que parecía pan o dulces, y una expresión tranquila. Serena, casi inocente, me paralicé por un segundo. Él me saludó como siempre, con naturalidad. Miró hacia el interior de la casa y preguntó si podía pasar. Yo dudé. Pero mi hijo ya se había levantado y venía hacia la puerta. Al verlo, se sorprendió, pero lo saludó con entusiasmo. No. Parecía sospechar nada. Dijo que era una sorpresa verlo allí. Que creía que estaba fuera de la ciudad. Él respondió algo vago, una excusa sobre una entrega de materiales cercana, y entró, se sentaron juntos en el sofá. Comenzaron a hablar. Como si nada. Reían, recordaban anécdotas, compartían bromas. Yo los observaba desde la cocina, sintiendo como mi mundo se estrechaba con cada minuto. No era miedo. Era una presión creciente, como si todo estuviera por derrumbarse sin aviso. Después de un rato, le ofrecí café. Ambos aceptaron. Serví 3 tazas. Al llevarlas al salón, nuestras manos se rozaron. Un contacto mínimo, casual. Pero suficiente. Lo más brevemente. Él también me miró. Solo un segundo. Pero fue un segundo cargado de todo lo no dicho. Y en ese instante, supe que algo se había quebrado. Mi hijo no notó nada. O eso quise creer. Siguieron conversando hasta entrada la noche. Después, él se despidió con una sonrisa y dijo que pasaría otro día a terminar unos arreglos que había dejado pendientes. Mi hijo le agradeció, le dio un abrazo, y lo acompañó hasta la puerta. Yo me quedé en la cocina, temblando. Cuando regresó, lo noté distinto. No preguntó nada. No comentó sobre la visita. Se fue a su habitación temprano, diciendo que estaba cansado. Me quedé sola en la sala, mirando la taza que él había usado, aún sobre la mesa. La tomé, la lavé lentamente, como si al frotarla pudiera borrar la tensión acumulada. Esa noche, no dormí. Escuchaba cada crujido de la casa, cada paso, cada murmullo. En mi mente, repetía una y otra vez aquella mirada. Ese segundo fugaz que lo había dicho todo. Y supe que ya no había forma de ocultar lo que estaba ocurriendo. La mañana siguiente, el ambiente estaba más denso. Mi hijo no bajó a desayunar de inmediato. Cuando lo hizo, evitó mirarme a los ojos. Comió en silencio. No mencionó nada del día anterior. Yo tampoco. Fingimos. Con la torpeza de quienes saben que hay algo flotando en el aire, pero no se atreven a nombrarlo, después del desayuno, dijo que saldría a dar una vuelta. Tomó su chaqueta y se fue. Yo me quedé sola, sentada frente a la ventana, preguntándome si ya lo sabía. Si lo intuía. Si estaba esperando a que yo hablara primero. Y sobre todo, si me perdonaría alguna vez. La calma de la casa se volvió asfixiante. Ya no era un refugio. Era un lugar lleno de preguntas sin respuesta, de secretos que amenazaban con salir a la luz. Supe, con una certeza absoluta, que el equilibrio que había intentado construir se rompía poco a poco. Y que el verdadero conflicto, el que no podía evitar, acababa de comenzar. El día siguiente comenzó con una sensación inquietante, como si la casa respirara diferente. Como si las paredes se escucharan y los objetos cargaran un peso que antes no tenían. Me levanté temprano, aunque no había dormido mucho. La noche anterior había sido un desfile de pensamientos, uno tras otro, cada vez más densos. La mirada de mi hijo, su silencio, su manera de apartar los ojos. Era como si ya lo supiera, aunque no lo hubiera dicho. Y quizás, eso era aún peor, la cocina estaba en penumbra. Encendí la luz y preparé café. El aroma me reconfortó brevemente. Como una memoria amable en medio del caos. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, buscando calor más allá del físico. Pensaba en todo lo que había sucedido, en cómo habíamos llegado hasta aquí, en lo que todavía estaba por venir. Y cada vez que intentaba organizar esos pensamientos, se me deshacían como arena entre los dedos. Mi hijo bajó una hora después. Su rostro tenía la neutralidad estudiada de quien ha tomado una decisión pero aún no la revela. Nos saludamos con un gesto breve. Desayunó en silencio, evitando mis ojos. Yo fingí normalidad, preguntándole por sus planes del día, por sus amigos, por cualquier cosa que no tocara lo esencial. Respondió con frases cortas. Terminó su comida, se levantó, lavó su plato. Me dijo que saldría un rato, que necesitaba caminar. Yo solo asentí. Cuando se fue, la tensión quedó flotando en el aire como una nube densa. Caminé por la casa sin rumbo, tocando muebles, enderezando cuadros, recogiendo cosas que ya estaban en su lugar. Era una manera torpe de mantenerme ocupada, de no pensar.
Pero pensar era inevitable. Pasado el mediodía, el sonido del timbre me sobresaltó. Corrí a la puerta, con una mezcla de miedo y esperanza. Era él. De pie, con esa calma que siempre traía consigo, pero con un brillo en los ojos que delataba cierta incomodidad. Me dijo que había venido a recoger unas herramientas que había olvidado. Que solo sería un minuto. Yo lo dejé pasar, aunque supe que aquello era una excusa. Mientras buscaba en el cobertizo, me quedé en el umbral, observándolo. Había algo contenido en sus movimientos, como si supiera que algo se había roto. Nos miramos por un instante. Fue suficiente. En su expresión había preocupación, pero también una pregunta silenciosa. No hablamos. No podíamos. No allí. No así. En ese momento, la puerta delantera se abrió. Mi hijo había regresado antes de lo esperado. Escuché sus pasos acercarse. Su voz llamó mi nombre. Y entonces, sin buscarlo, nos encontró allí, a él con una caja en las manos, a mí en el marco de la puerta, los dos demasiado cerca, demasiado tensos. Hubo un segundo en que todo se congeló. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Pero el silencio habló por todos. Mi hijo nos miró uno a uno. Su rostro cambió. No fue un gesto explosivo, ni una reacción teatral. Fue peor. Fue una comprensión silenciosa que se extendió lentamente en su mirada. Dijo que iba a salir de nuevo. Que no se sentía bien. Dio media vuelta y se fue. Yo no pude moverme. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo como el aire se volvía irrespirable. Él dejó la caja sobre la mesa y me miró con culpa en los ojos. No dijo nada. Solo me tocó el brazo con suavidad, como pidiendo perdón por algo que ni siquiera habíamos confesado. Después se fue. La puerta se cerró con un sonido seco. Y entonces, el vacío. Pasé el resto del día en un estado que no sabría describir. Como si caminara dentro de un sueño espeso. No podía llorar. No podía gritar. Solo existía. La casa volvió a parecer una jaula. Pero esta vez, no era por la ausencia. Era por el exceso. Por todo lo que se había dicho sin palabras, por todo lo que ya no podía ser deshecho. La noche llegó sin anuncio. Preparé la cena por inercia, aunque no comí. Subí a mi habitación. Temprano, sin encender muchas luces. Me acosté vestida, mirando al techo. Escuchaba los sonidos de la casa como si vinieran de otro mundo. Pensaba en mi hijo, en lo que estaría sintiendo, en la confusión, en la tristeza. Sabía que el daño estaba hecho. Que por más que intentara explicarlo, no habría forma de borrar la decepción. No porque hubiéramos hecho algo imperdonable, sino porque él nunca lo entendería. Nunca podría verlo con los matices, con las razones, con el dolor que me había llevado hasta ese lugar. Cerca de la medianoche, oí la puerta de su habitación abrirse. Pasos suaves bajaron las escaleras. Luego silencio. Después, el sonido del portazo. Mille avant de golpe. Miré por la ventana. Lo vi subir al coche y alejarse. No dejó nota. No dijo adiós. Simplemente se fue, y ahí me quedé, de pie, en mi habitación, viendo cómo las luces del coche desaparecían entre los árboles. Sentí entonces una tristeza que no conocía. Una que no venía de la pérdida, sino del colapso. Una tristeza que dolía en lo más profundo porque ya no era por mí, sino por él. Me acosté, esta vez en silencio total, y supe que, aunque todo había comenzado por una necesidad de volver a sentirme viva, el precio de esa vida nueva era más alto de lo que jamás imaginé. La casa amaneció más silenciosa de lo habitual. No era solo la ausencia de pasos, ni la falta de voces. Era un silencio más profundo, uno que se colaba por las paredes y se asentaba en cada rincón como una niebla invisible. Mi hijo no había vuelto desde la noche anterior. No contestaba los mensajes, no devolvía las llamadas. Y esa incertidumbre comenzaba a filtrarse en mi pecho como un frío lento, constante, devastador. Me levanté temprano, aunque no había dormido. Pasé la noche entera esperando escuchar el sonido de la puerta, el motor del coche, cualquier señal que indicara que había regresado. Pero no llegó. Y con cada hora que pasaba, el peso de su ausencia se volvía más agudo. Preparé café con movimientos automáticos, como si al mantener ciertas rutinas pudiera sostenerme en pie. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza sin beber. En mi cabeza, repasaba una y otra vez el momento en que nos vio. Esa imagen se había quedado grabada como una fotografía dolorosa. Sabía que, aunque no dijera nada, lo había entendido todo. Y que esa comprensión silenciosa era, quizás, más dura que cualquier grito. La mañana avanzó sin dirección.
No tenía energía para ordenar la casa, ni fuerzas para salir. Solo podía estar allí, rodeada por los rastros de todo lo que se había derrumbado. Pasé por su habitación. La cama sin hacer, el armario entreabierto, el cargador aún conectado a la pared. Todo era testimonio de una partida precipitada, de un quiebre que aún no alcanzaba a comprender del todo. Pensé en llamarlo de nuevo, pero sabía que no respondería. No ahora. Tal vez más adelante. Tal vez cuando las emociones bajaran, cuando pudiera mirarme sin rabia, sin decepción. Aunque, en el fondo, temía que ese momento no llegara nunca. Al mediodía, salí al jardín. Me senté bajo el árbol que mi esposo había plantado años atrás. Recordé cómo solíamos leer allí, cómo preparábamos té los domingos y hablábamos de cualquier cosa. Me invadió una tristeza profunda, no por él, sino por mí. Por esa versión de mí que se había ido apagando poco a poco después de su muerte, y que apenas ahora comenzaba a despertar, aunque a un costo tan alto. No sabía si lo que había hecho estaba bien o mal. No tenía respuestas claras. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había escuchado lo que mi cuerpo, mi alma, mi soledad me pedían. Había seguido ese impulso no como una forma de traición, sino como una búsqueda de vida. Pero ahora, sentada allí, con el corazón roto por la distancia de mi hijo, no podía evitar cuestionármelo todo. Por la tarde, decidí salir a caminar. Necesitaba aire, distancia, movimiento. Caminé sin rumbo por las calles del barrio, saludando con una leve sonrisa a quienes me reconocían. Nadie sabía nada. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Era como si viviera dos realidades, una visible, tranquila, y otra interna, caótica. Al regresar, revisé mi teléfono. Un solo mensaje, corto: necesito tiempo. Era de mi hijo. Lo leí varias veces. No decía mucho, pero decía todo. No estaba listo para hablar. No quería volver aún. Me sentí aliviada de saber que estaba bien. Pero también me desgarró. Saber que no quería estar cerca de mí. No respondí de inmediato. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me recosté en el sofá y miré el techo durante horas. Pensaba en él, en cómo habíamos llegado a esto, en si habría alguna forma de reparar el vínculo. No quería perderlo. No así. No por algo que, aunque lo envolvía, no le pertenecía. Esa noche, mientras la casa volvía a cubrirse de sombra, toqué su puerta por costumbre. Estaba vacía, por supuesto. Pero necesitaba sentirme cerca, aunque fuera a través de un gesto sin sentido. Me senté en su cama, rodeada de los objetos que había dejado atrás. Libros, una camiseta, un perfume. Aspiré su olor y cerré los ojos. Quería pedirle perdón, aunque no sabía exactamente por qué. Por haber seguido viva, tal vez. Por haber amado de nuevo. Por haber cometido errores en esa búsqueda. El teléfono vibró. Era un mensaje de él. El otro él. El que había iniciado todo sin saberlo. «¿Estás bien?», decía. No sabía cómo responder. Sí y no. Bien porque había sentido cosas que creía muertas. Mal porque todo había explotado de una forma que me había superado. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé en el suelo. Me acosté sobre la cama de mi hijo, mirando la ventana, pensando en lo que significaba realmente reconstruirse. No bastaba con querer vivir. Había que aceptar las pérdidas, las consecuencias, las rupturas. A la mañana siguiente, desperté con una resolución distinta. No tenía un plan, pero sabía que no podía seguir allí, en medio de las cenizas. Recogí sus cosas con cuidado. No lost guard. Solo las ordené. Dejé su cuarto limpio, preparado para cuando decidiera volver. Si volvía, luego, me senté a escribir. No un mensaje. No una carta. Escribí para mí. Una página, 2, 5. Todo lo que sentía, lo que pensaba, lo que deseaba. Fue la única forma de ponerle palabras a un proceso que, hasta entonces, solo había vivido con el cuerpo. Cuando terminé, doblé las hojas y las guardé en un cajón. No sabía si algún día las compartiría. Pero necesitaba tenerlas allí, como prueba de que lo que viví fue real. De que no había sido una fantasía ni una traición sin sentido. Fue mi forma de volver a ser yo, y así, mientras el sol comenzaba a entrar por las ventanas, comprendí que el dolor no siempre es señal de error. A veces, es solo la consecuencia de atreverse a sentir. El tiempo comenzó a avanzar de forma distinta. Los días ya no estaban marcados por rutinas, sino por pausas largas y silenciosas en las que me preguntaba si algún día todo volvería a su lugar. La casa seguía en pie, pero dentro de mí había ruinas.
No ruinas de algo destruido con rabia, sino de una estructura que había colapsado por el peso acumulado del deseo, de la necesidad, del amor no previsto. Una semana después de la partida de mi hijo, recibí una llamada. Era su voz, pero no la misma. Sonaba más pausada, más contenida, con una distancia que no dolía en volumen, sino en profundidad. Me dijo que estaba bien, que se había quedado en casa de un amigo. Que no sabía cuándo regresaría. Pero que necesitaba espacio. Yo no insistí. Solo le dije que la casa siempre estaría abierta, que él también. No hubo lágrimas. Solo un silencio largo después del adiós. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té, mirando por la ventana el reflejo de la luna sobre el vidrio. Pensaba en cómo había cambiado todo desde aquella primera tarde en que él, el otro él, tocó la puerta con una caja de herramientas. Parecía otra vida. Otra mujer. Y sin embargo, seguía siendo yo. Pasaron los días. Lentamente, el dolor se volvió menos punzante. No desapareció, pero dejó de dominar cada pensamiento. Comencé a ocuparme del jardín, a salir a caminar, a hacer pequeñas compras en el mercado local. Los vecinos saludaban como siempre. Nadie preguntaba nada. Y yo agradecía esa forma silenciosa de respeto. Una mañana, encontré un sobrebajo. La puerta. No tenía remitente, pero supe al instante de quién venía. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con tinta negra, sin tachaduras, con una letra firme. Decía que no buscaba justificar nada. Que no esperaba perdón ni explicaciones. Que lo vivido había sido verdadero, aunque breve. Que se iba de la ciudad. Que necesitaba comenzar de nuevo, en otro lugar, lejos de todo lo que pudiera hacerle daño a él o a mí. Que me agradecía por haberlo hecho sentir, por haberle recordado que también merecía algo más que olvido. Y que esperaba que, algún día, pudiera mirar hacia atrás sin dolor. Leí esa carta muchas veces. No lloré. Pero cada palabra me atravesó como una aguja lenta. No había reproches. Solo aceptación. Solo cierre. Guardé la carta en el mismo cajón donde había puesto mis escritos. Cerré con llave. No por esconderla, sino por protegerla. Después de eso, el silencio volvió a ser distinto. Ya no era amenaza, ni castigo. Era un espacio donde reconstruirme, donde escucharme sin miedo. Comencé a escribir con más frecuencia. No historias de amor ni de pérdida. Solo pensamientos, reflexiones, fragmentos de lo vivido. Escribir me sanaba. Me organizaba. Me devolvía el centro. Una tarde, sin anunciarse, mi hijo regresó. Lo vi entrar por la puerta con pasos lentos. Había dejado la barba crecer un poco. Tenía los ojos cansados. No dijo nada al principio. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí que algo en él también había cambiado. Que había recorrido su propio duelo. Que, de alguna manera, nos habíamos reencontrado en otra orilla. Pasamos la tarde hablando. No del todo. No de todo. Pero sí lo suficiente. Me dijo que había estado confundido, dolido, que no sabía cómo manejar lo que había sentido. Que no era solo la imagen, sino lo que significaba. Que le costaba ver en mí algo que no fuera su madre. Pero que estaba tratando. Que quería entenderle. Dije que no esperaba que lo aprobara. Que no necesitaba que me perdonara. Solo que supiera que nunca quise dañarlo. Que todo lo que hice, incluso lo que estuvo mal, nació de una búsqueda de sentido, no de destrucción. Nos miramos. No como antes. Como ahora. Con el peso de todo lo vivido. Con la dignidad de quien sabe que el amor, a veces, toma formas que nadie anticipa. Esa noche, cocinamos juntos. Era su receta favorita. Reímos un poco. Lloramos un poco también. Pero, no por tristeza, sino porque, de alguna manera, estábamos volviendo. Con el paso del tiempo, la vida encontró su nuevo ritmo. No igual al anterior. Distinto. Más pausado. Más consciente. Aprendí a vivir con las grietas, sin cubrirlas. A no negar lo que fui, ni lo que sentí, ni lo que perdí. Hoy, mientras escribo estas líneas, miro por la ventana y veo el árbol que plantamos años atrás. Está más alto, más fuerte, con ramas que se extienden hacia el cielo como buscando algo que no necesita tocar. Y pienso que así soy ahora. No perfecta. Pero de pie. Mi hijo volvió a irse, esta vez para continuar su vida. Pero ahora se despide. Con abrazos, con palabras. Ya no hay distancia. Solo espacio, y yo me quedo aquí. No esperando. No arrepintiéndome. Solo viviendo, porque a veces, el mayor acto de amor no es quedarse. Es aceptar.
Y seguir. Bye.